Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el quinto domingo después de Pascua, pero antes quería hacer una pequeña aclaración en el último sermón, que fue el que dije el 3, el domingo tercero después de Pascua. Por un lapsus lingüe, un error de locución, dije una expresión que, tomada al pie de la letra, es herética. Dije la persona humana de nuestro Señor Jesucristo. Y evidentemente nuestro Señor, su persona es divina. Entonces, hago la aclaración, aunque creo que en el contexto se entendía que no quise significar eso, pero eso suele suceder a veces. Y como es algo importante, por eso lo recalco, porque algunos fieles que incluso me dijeron, bueno, se dieron cuenta que se entendía bien a pesar de todo, pero de todos modos es tan delicado esto que hay que aclararlo. Si fuera alguna cosa histórica o una fecha, o que uno dice un santo por otro o un papa por otro, pues bueno, no sería de interés puntualizarlo, pero tratándose de nuestro Señor Jesucristo y de su persona divina, es el único hombre, eso fue lo que quise decir, que su persona es divina, todo lo demás es persona humana. Entonces, el único hombre que su persona es divina es Cristo. Y eso lo decía por todo, incluso por lo del Papa. Bueno, porque el Papa podrá ser infalible, todo lo que quieran y cuanto gusten, según los cánones de la Iglesia, pero su persona es humana, no es divina. Ni aún la Santísima Virgen María. Su persona es humana. Es la criatura salida de las manos de Dios como persona humana más grande que ha hecho Dios, la Madre de Dios, pero es humana. Bueno, aclarado esto, vemos en el Evangelio de hoy cómo nuestro Señor nos pide que pidamos al Padre en su nombre, porque hasta ahora no hemos pedido en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Yeshua, Jesús, el Salvador. ¿Qué nos está diciendo? Que hay que pedirle a Dios justamente en el nombre de Jesús, como salud dador, como salvador de nuestras almas, como redentor universal y salvador del universo. Y si no le pedimos en el nombre de Él, bajo ese concepto específico, no pedimos en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo, de concreto y de complicado, si se quiere. Porque podemos pedir a Dios y no pedir correctamente en el nombre de Jesús como Salvador. Así que si yo pido ganarme la lotería, librarme de una enfermedad, de hacerme rico, de tener prosperidad, y eso no es para salvación de mi alma, sino para mi condenación, por supuesto que Dios ni me lo va a dar, ni conviene que me lo dé, ni conviene que yo se lo pida. Sería nuestra oración como el del fariseo: ayuno, hago limosna, pago el diezmo, pero no soy como ese abyecto publicano. Excelente el fariseo. Como excelente muchos protestantes. No roban, no fuman, no matan, no fornican, no toman droga, no son infieles,
pero no creen en la iglesia. La iglesia no existe, es un artículo de lujo, porque yo soy un gurú conectado directamente con Dios, con Papá Dios. Así son las cosas. Por eso entonces hay que pedir con humildad en el nombre de Jesús, como Salvador, y en beneficio de nuestras almas y de todas las almas. Porque eso es lo que la gracia de Cristo nos procura. Y por eso ha instituido su iglesia, aunque hoy en la parte humana esté como está. Porque una cosa es la iglesia, institución divina, y otra cosa los hombres de iglesia, que ya puede haber de todo. Desde lo santo, sublime y pío, hasta lo abyecto, degenerado, aposta, hereje y cismáticos. Vean la gama. Porque la iglesia no está constituida por los que se salvan. Eso es herejía. La iglesia está constituida por todos los hombres que creen en Cristo. Y hay hombres que creen y son pecadores, y otros que son píos, y otros que son santos. Hay de todo. Un zoológico se queda chico. Nos gusta ir al zoológico y ver animales. Si miramos espiritualmente, el zoológico del mundo es mucho más diverso, más complejo que lo que podemos ver en el reino animal y vegetal juntos. El zoológico humano. Y lo digo con doble sentido, porque somos así, de bestias muchas veces, la parte mala, cuando no funciona la razón, y funciona es la sin razón, ya nos desespecificamos. Y también la parte buena, porque así como un león no es un tigre, ni un caballo es un burro, ni un gato es un perro, y a cada uno lo suyo, y cada uno su especie, pues así también en el orden espiritual, no todos son leones, no todos son gatos, no todos son perros, no todos son burros, no todos son vacas ni ovejas, hay de todo. Ahora lo malo es, claro, cuando se necesita un león, yo tengo un tigre, y peor aún, un gatito. Pero bueno, por eso a cada uno, jerárquicamente, que ocupe el lugar que le corresponde. Y no desear puestos ni honores que no correspondan a la capacidad natural que cada uno tiene. Porque eso es también parte de la revolución, que gobierne el mediocre y no el sabio, por ejemplo. Y así en todo. Pero esa es una de las características de la revolución, que desjerarquiza y aún invierte. Pone lo que está abajo arriba y lo de arriba abajo, e incluso lo antinatural, que lo hace pasar por natural. Dicho sea de paso, como hoy en día es natural ser homosexual, gay, lesbiana, es un derecho del hombre. Y eso es la impronta satánica de la civilización moderna satanizada. Y ese satanismo
dentro de la iglesia con una religión invertida, sodomizada. Y no porque haya homosexuales, que sí los hay, pero no por eso, porque eso sería la parte visible de lo que significa, de lo que acontece en lo espiritual, que invierto la naturaleza de Dios, de la iglesia y de la religión. Y por eso dice Santo Tomás en su comentario a la epístola de los Romanos, en el capítulo 1 hacia el final, ¿por qué la razón teológica de la homosexualidad? Para que así los paganos que idolatran, invirtiendo la naturaleza de Dios, el concepto de Dios, de la divinidad de Dios, lo vean en esa inversión de su naturaleza. Queda claro. Por eso el mundo de hoy anda patas para arriba. Y el mundo con la iglesia oficial, satanizada, que además haga misas negras en el Vaticano. Pero aunque no las hubiera, aunque no hubiera cardenales ni papas homosexuales, está sodomizada. ¿Por qué? Porque está invertida la religión. Espiritualmente hablando. Y ese es todo el problema de la tradición y el modernismo. Por eso nuestro Señor nos dice de que hay que pedir en su nombre. Y por eso decía el padre Castellani, citando a San Agustín, que a veces mucha gente pide incluso cosas buenas y para la salvación de sus almas, y Dios no se las da tampoco, porque no le tengo que pedir a Dios para que me dé, eso es un concepto judaico, para que me dé bienes materiales, que son la garantía o las arras de la gracia. Era todo el problema de Job, es el problema del protestante. Por eso el dinero es las arras de la santidad en la concepción judaica. Por eso Job era detestable para el judío. Y por eso el protestantismo es éxito económico. No le gusta la pobreza, no digo la miseria, porque la miseria no sirve para nada sino para prostituirse. Pero la pobreza enaltece bien llevada cristianamente. Nuestro Señor fue pobre, la Virgen fue pobre, San José fue pobre. No eran miserables, eso es otra cosa. Pero las riquezas, aún bien habidas, son un obstáculo para la santificación, porque hay que ser mucho más santo para utilizar bien esas riquezas y no enorgullecernos. Por eso es magnífico ver un rey santo. Pero el protestantismo odia la pobreza. Por eso. Entonces así, yo no puedo pedirle a Dios cosas que aun buenas no me sirvan, porque si de pronto son buenas, me da un buen puesto, gano buen dinero y me corrompo. ¿Cuántos no hay que suben de categoría social y dejan a su mujer y se van con queridas por ahí? Los conozco. Y dentro de la tradición, no hablo de los modernistas. Así es la condición humana.
Hay que ser más virtuoso. Cuando más bienes materiales se tienen para hacer buen uso. En cambio, la dificultad nos hace aterrizar y nos despega el alma de los bienes y honores y pompas de este mundo, que la mayoría de las veces las deseamos con mucho amor propio y no por bien común. No soy rey para gobernar justamente en aras del bien común del pueblo, sino para mí. Soy embajador no por el bien común, sino para yo ser poderoso. Por eso toda función pública, la que sea, es para el bien común. Y otra concepción ya es la de Tutankamón o Chibcha o azteca o lo que fuera o pagana, no es la católica. Porque el poder está para el bien común, no para el beneficio propio. Y eso en la iglesia se llama ser mercenario, por si fuera poco. Así, entonces, decía San Agustín, que muchas cosas Dios no nos las da, porque serían peor para nuestra alma, para nuestra salvación. Y así en consonancia con el Evangelio está la epístola. No ser oidores sin practicar. Lo que reprocha el protestantismo a los católicos que no practican. Y tendrían razón en esa crítica. Pero aquí está un santo apóstol que nos los dice. No son los protestantes, que toman lo que quieren y lo que les conviene. Que practiquemos, que pongamos en práctica. Porque se necesitan las obras. Porque las obras salen de lo que está adentro. Si yo soy bueno, obro bien. Si no soy bueno, obro mal. Entonces las obras son como el fruto que me muestran la condición del árbol. Pero un mal árbol no da buenos frutos, ni un buen árbol da malos frutos, ni hay un árbol que sea medio bueno y medio malo, que da medios frutos buenos y malos, como un obispillo por ahí. Y digo obispillo con toda la intención de desherir espiritual y teológicamente, porque es indignante, aunque no lo nombre. Pero todos sabemos bien de quién se trata, porque ya es el colmo de tergiversar hasta las mismas escrituras. La parábola de nuestro Señor queda hecha chapuza, aniquilada, con lo que ese obispillo dice. Lamento. Y si es obispo de verdad, que me confronte. Él, no sus adláteres. Y si él no tiene los pantalones ni la inteligencia, que no lo hagan sus secuaces. Porque yo me voy directamente al dueño del circo y no con el payasito de turno ni con el portero. Que quede claro. Ni ningún blog por ahí. Y si lo hacen, que apunten bien y que me dé yo por enterado para darles un cimitarrazo. A la manera de San Elías, que se decapitó en un día
350 o 700 o 800 en el famoso Monte Carmelo. Pues bien, así tenemos que pedir confiadamente y con humildad en el nombre de nuestro Señor y las obras. Las obras que deben de ser la expresión de la condición interna, de ese fruto que me da la condición del árbol. Pero yo no tengo que ser tan estúpido de comerme el fruto venenoso para saber que el árbol es malo. Y menos aún probarlo y a ver si muerdo la partecita buena y no la mala. Peor todavía. Y así entonces vemos la consonancia de la epístola con el Evangelio, cómo esas obras se resumen en la caridad y sobre todo a los más desamparados, como son las viudas. Hoy no. Pero antes, cuando la mujer socialmente dependía 100% del hombre, una viuda desamparada era, por decirlo así, el peor abandono. Por eso, en el Antiguo Testamento, en la ley judía, el hermano debía de casarse con la viuda de su hermano si quedaba ésta desamparada. Justamente por eso. Entonces así se resumen las viudas, toda la orfandad, todo el abandono, que hoy no se entiende en nuestro contexto social. Y también nos dice preservarnos de la corrupción de este mundo, de este siglo. No querráos configuraros a este siglo. Porque todo eso es justamente el problema de la hora presente y de siempre. Amalgamarse, configurarse, adaptarse, amoldarse. Y por eso Dios mandó esa santa división. Iglesia y mundo, en el mundo no como criatura de Dios buena, sino en el mundo bajo el imperio de Satanás, su príncipe. Pero todo esto se ha perdido. Esto es hablar en chino, en japonés. Y sería un milagro porque yo no hablo ni chino ni japonés. Pero al decir esto, pareciera que sí, al mundo de hoy. Entonces, preservarnos de este mundo. La presión social es tremenda. Y no solamente en lo social, en lo político y en lo económico y cultural, sino aún en lo religioso. ¿Cuánta gente no transige yendo a la nueva misa porque tengo que quedar bien? Yo soy ministro, yo soy esto, yo soy el otro. No me puedo mostrar en contra. Y no voy a dar nombres, porque aquí tenemos ejemplos. Y aquí en todas partes. Y al buen entendedor, pocas palabras. Y a los sacerdotes de la fraternidad y a la misma fraternidad. No queremos ser estigmatizados, ni excomulgados. Hay que combinar, transigir, acomodarse. Eso es lo que está haciendo Monseñor Felé. Lo que hizo también Monseñor Rifán. Exactamente lo mismo.
la presión social. Pero ante la verdad religiosa no hay transacciones posibles. Habrá claudicaciones o martirio. Y bueno, esta es la hora de los mártires y de los claudicantes, que son mayoría. ¿Quieren santificarse? Está facilito. Dios nos las pone hoy así. ¿Y qué hacer? Con generosidad, desapego y entrega de sí mismo. Alabado sea el Señor, y no como esas personas tontunas que mucho Cristo y Ave María Purísima y tu tía después, ¿no? Odian a la vecina, hablan mal de todo el mundo y no refrenan la lengua. Por eso dice Santiago, ojo, que el que tiene religión y habla mal, ahí está. Es maravilloso cómo lo resume. Lo que pasa es que saberlo contextualizar, comprenderlo armónicamente. Ahí vemos la sabiduría de la palabra divina. Y por eso, agudizando más, sí, sí, no, no, sobre todo en materia de religión, porque la religión nos religa a Dios, nos une, nos ata, nos hace adherir. De ahí el espíritu religioso, que no hay que confundirlo con beatería babosa o mariconería. Y es santidad, y por eso los santitos de cachetitos colorados son de caché. Es que hasta en el arte está expresado lo que digo. Es que una vergüenza. A San Juan como me lo pintan, como una mujercita imberbe, como si un hombre a los 20 años no tuviera barba. O a San Francisco, hablando con los pajaritos con carita de bobo. O San Antonio de Padua, todo lampiñito ahí, cachetito colorado, con el bebecito ahí. Esas concepciones nada viriles, porque nos han hecho creer que la santidad es eso. Y por eso entonces pueden estar todos los pederastas dentro de la iglesia. ¡Ay, qué santitos! Y el que habla como yo, ¡qué salvaje! Pues soy un salvaje. Pero no afemenino la religión, que es para varones, tanto hombres como mujeres, y por eso la gran Santa Teresa. Ay, mijita, ¿no tienes tentaciones? Pues no es normal. Si el diablo no te tienta, te voy a tentar yo. Porque la otra santita, ay, no tengo tentaciones. Vean Santa Teresa, que sabía lo que era el mundo y por eso decía, no hay peor noche que la pasada en una mala posada. Y todo lo que quiso decir ahí, porque sabemos bien lo que puede pasar en una mala posada. Si no se es tan cándido. Pues bien, así vemos, mis estimados hermanos, cómo se compenetran entonces el Evangelio de hoy con la epístola una vez más. Y este Evangelio es la continuación del Evangelio del domingo tercero después de Pentecostés. Y su primera parte es el Evangelio del domingo pasado, del cuarto. Es decir, es el mismo texto, dividido en 3 evangelios, no en orden secuencial, pero ahí está.
Y por eso vemos que ahora nuestro Señor les habla claro. No le digo al Padre que por vosotros porque Él os ama. No hace falta que yo les diga. Porque habéis creído que yo salí del Padre y ahora vuelvo al Padre. Ah, ahora sí que hablas claro, se le cayeron las escamas. Cosa que 20 renglones antes vemos que no entendemos que es ese poco de tiempo. Y ahora sí lo entienden. O sea, que sí lo entendieron poco después los apóstoles. Y eso, lamentablemente, no lo vieron muchos santos padres. Y bueno, en la iglesia y de todo, es humano. Por ser santo padre, y no hablo de papa, sino a los santos padres de la iglesia, tienen en su parte humana sus errores. Pero por eso hay que tomar lo bueno y dejar lo otro. Entonces así le dicen, ahora sí que hablas claro. Te entendemos, saliste del Padre y ahora vuelves al Padre. Entonces está claro lo que dice San Agustín, en contra de todos los otros santos padres. Y bueno, el gran San Agustín. Y queda claro lo del poco de tiempo reconfirmado. Y aquí, mis estimados hermanos, acabaría el sermón y creo que estaría dentro de los cánones de lo que me había propuesto de no ser tan extenso, aunque también, sí, me alargo un poco, pero es que toca. Y ahora me toca, lamentablemente, volver al mismo tema de siempre, porque vuelven con el mismo tema de siempre. Monseñor Williamson no para en hacer énfasis en su posición deleteria, que la puede tener, pero que no me la venga a imponer y a tratar de simples a los que no la tienen, y menos a acusar con el dedo, y mucho menos a dar legitimidad a la usurpación evidente, que ahí está el problema. ¿A quién le está sirviendo? ¿No se da cuenta? Hay que ser muy Lady Godiva para salir en cuera y no creer que no haya por ahí alguno que la quiera mirar con ojos de concupiscencia. Entonces dejémonos de cuentos. Si no se ha dado cuenta, dése cuenta, Señor. Pero en el eleison, no de ayer sábado, sino del anterior, vuelve con el temita del Papa hereje, que sigue siendo papa y que es simple, simplón o estúpido o imbécil. Es decir, entonces, que pierde la jurisdicción. El estúpido y el imbécil, en ese caso, y lo digo hipotéticamente con sus palabras, retrucándolas, sería él. Y no lo estoy ofendiendo. Pero si es así como él dice, yo le devuelvo. Y el estúpido sería él según sus propias palabras. Simple y ser imbécil es lo mismo. Dicho de una manera más light. Así que San Roberto Belarmino sería un simple. Melchor Cano sería un simple. Torquemada, el gran cardenal del siglo XV, sería un simple tío del gran inquisidor Torquemada.
que por cierto eran de estirpe judía, para que vean que el problema no es genético, biológico, racial. Eran de origen judío, pero vaya qué cardenal y qué santo inquisidor. Por eso hay que leer el libro El misterio de la historia del padre Membiel, que es el que teológicamente plantea el problema como debe de ser, porque aquí nadie odia a los judíos. Eso se lo inventó Hitler y los judíos como Warburg que financiaron a Hitler. Pero Hitler ya sabemos que fue un pagano gnóstico. Y por eso les interesa seguir con esa cuestión. Y por ahí resucitan cuentitos. Y a todo el que quiera decir la verdad, nazi. Pues yo no soy nazi, soy semita. Y punto. Y católico, apostólico y romano, no germano. Bárbaro. Entonces, serían simples según Monseñor Williamson. Es increíble. Que él lo quiera pensar, que él lo adopte, bueno. Pero no quiera negar la contraria, que era justamente lo que hacía San Roberto Belarmino. Y él alabando a los padres de Abrillé. Y si él quiere, hagamos una disputa teológica con los padres de Abrillé, y con él y con los que quieran, si es que intelectualmente buscan la verdad. Pero si están sirviendo a la revolución judaica dentro de la Iglesia, no les interesa. Lo que les interesa es decir, trayendo teorías trasnochadas, para impedir las conclusiones lógicas que salen por la evidencia de los hechos. Además, él habla de que un concilio tendría que deponerlo. Señor, teológicamente no hay ningún concilio que exista sin papa para deponer a un papa. Error jurídico teológico. Y así todo, decir, sin saber quién lo dice, y yo sé que sabe quién lo dice porque yo fui el que lo dije primero, pero ellos no lo citan. El teólogo Viluar, gran tomista, que dice que un papa no puede ser papa y hereje, pierde la jurisdicción, pero que ¿qué pasaría si no se dan cuenta? Y dice entonces que Dios sustentaría en beneficio del bien común esa jurisdicción. Pero eso es una sustentación perentoria, no de legitimidad. Entonces él va a utilizar el argumento que ni él ni los dominicos de Abrillé lo conocían. Y me lo van a querer retrucar contra mí, pero a papá le vas a enseñar a ser hijos. Y si no, que lean lo que yo escribí, Consideración Teológica de la Sede Vacante, escrito en el año 94. Que se la mandé al padre Smithberger y por eso me sacaron de España. Pero no se atrevieron a refutarlo. Que lo refuten. Pero que no se me la venga a dar de teólogo.
y a utilizar argumentos que él no maneja. O cualquier tontuno con un bisturí ya es cirujano. Por Dios. Yo lamento, yo sé que muchos fieles esto, pues, desborda un poco, pero para que se den cuenta lo que está haciendo Monseñor Williamson y los sacerdotes que están con él, que le tienen tirria a uno por esto mismo. Y pasan por aquí, ni saludan, por esto mismo. Entonces, ¿qué ambiente está creando? ¿Y qué resistencia él está fraguando? Pues yo estoy en todo mi derecho de decir que está en una falsa resistencia aupada y digitada, directa o indirectamente, por Roma. Y que de allí salen muy posiblemente los dineros para tener un castillito en Kent o comprarse una casa que no es tan chiquita que sirva de seminario en Francia. Y si no, que me digan cómo hacen, porque yo también quiero tener mi castillito. ¿Tengo derecho o no? Ah, tengo que ser obispo, entonces me voy a ser obispo. A ver, por Dios. ¿A qué juegan? Y alabando a los padres de Abrillé. Yo los conozco perfectamente. Y los padres de Abrillé son muy buenos y muy tomistas, pero a Santo Tomás lo desconocen en la parte culminante metafísica. Por seguir a Cayetano y a Báñez, que en esto se equivocan, y todo lo que se ha llamado la escolástica tomista, pero que no ha sido fiel a Santo Tomás, porque los discípulos no lograron captar la universalidad filosófico-metafísica de Santo Tomás, que no era Aristóteles, sino una superación de Aristóteles, de Platón y de toda la filosofía griega. Eso no lo han entendido. Y por eso es que no comprenden. Pero eso ya no es culpa mía. Pero entonces que dejemos de estar diciendo cosas que doctrinalmente no se sustentan. Y si las quieren, ténganlas allá cada uno. El que quiere tomar veneno y tome. Pero no me venga a decir que somos simples o que yo soy simple. El simple es él. Creo que queda clarísimo. Y por eso no es legítimo lo que dice ahora Monseñor Ford, recién consagrado. No me vengan a decir que Monseñor dijo esto o lo otro. Por Dios. Ellos creían que tenían el camino allanado, porque claro, miran a su alrededor y ¿quién les puede discutir? Pero aquí les ha salido un forúnculo. Conmigo. No digo solamente conmigo, pero conmigo tienen, por lo menos, un buen furón. Y esto se gana a punta de teología, de sabiduría y de inteligencia. Porque todos estos disparates se hacen por falta de caletre teológico, filosófico. Y no es que yo me las dé. Pero estos ciegos no me vengan a enseñar a mí que soy un tuerto. Y creer que porque son obispos
ya lo dijeron todo. Y no se dan cuenta a quién benefician. ¿A quién benefician? Si yo digo que sigue siendo papa, pero no se da cuenta que con la teoría de Viluar, de que sustentaría por el bien común de la Iglesia la jurisdicción, es una cuestión precaria, no de legitimidad, sino de salvaguarda de la Iglesia, que es muy distinto. Pero eso no lo legitima. Además, el papado no es un orden sacerdotal o episcopal. Es una cuestión de pura jurisdicción, que se puede perder. Ahora él dice que no, pues allá que lo diga él, pero no que venga a tratar de simples a los demás y a los que saben más que él. En estas cosas. Entonces, mis estimados hermanos, me disculpan, pero es la insistencia de Monseñor Williamson y de todos los que están creyendo en él y de los fieles. Entonces es mi deber advertir. Pues bien, espero que estas cosas, mis estimados hermanos, nos sirvan para que pidamos por nuestra salvación en el nombre de nuestro Señor. Porque todo esto hace a nuestra salvación, hace a la integridad y a la pureza de la fe. Y no se puede salvar uno sin la caridad. Y la caridad está sustentada en la verdad de la fe católica, apostólica y romana. Y si la fe está corrompida, no hay salvación. Perdónenme. Entonces, está en juego no solamente nuestra santidad, sino nuestra salvación eterna. Así que todo esto viene bien para el pequeño rebaño fiel que necesitaría de obispos buenos. Pero vean, son antiapocalípticos para colmo. Y bueno, eso demuestra la defección que hay en las altas jerarquías. Y le toca a cada uno defenderse con lo que puede, como siempre ha sido. Y en la iglesia primitiva, cada santo, cada santita, virgen y mártir, cómo se defendía solita, hasta perdiendo su virginidad físicamente y guardándola moralmente. Porque decía San Agustín que la virginidad se pierde no por la violación física, sino por el consentimiento placentero de la lujuria, que es distinto. Y por eso muchas santas vírgenes fueron violadas y siguen siendo vírgenes. Además era sabido que los romanos no mataban a la virgen, la tenían que desvirgar y la mataban. Porque en su brutalidad había algo de sagrado, de las vestales, que cuidaban el fuego, que tenían que ser vírgenes. Tenían entonces ese concepto de sagrado, había que degradarlo, profanarlo y después darle con el hacha. Pues bien, mis estimados hermanos, que guardemos esa fe virginal en la verdad y así poder expandirnos en la caridad. Y que la Santísima Virgen María a todos nos ayude en el santo nombre de Jesús Salvador. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.